par de semanas atrás empecé a hablar un poco acerca de situaciones o de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Personas que a través de ese encuentro fueron cambiadas y transformadas por su presencia, por conocerlo a Él, por realmente tener ese encuentro personal con Jesús. Y hoy quiero llevarte a una historia que es bastante conocida, pero quiero llevarte primero y que me acompañes a una tarde de invierno, donde hacía mucho frío. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Un 10 de julio de 1916. Hace más de 110 años. Argentina festejaba el centenario por su independencia y decidió, como Argentina es, celebrarlo de alguna forma distinta. Así que decidió hacer un torneo de fútbol. E invitó a ciertos países, obviamente en la zona invitó a Brasil, invitó a Uruguay y invitó a Chile. Y ese día particular del 10 de julio era cuando empezaba el torneo. Y ese torneo después es lo que hoy se conoce como la Copa América. Fue evolucionando y fue invitando más países, participando más. Pero en ese día particular de 1916, el partido estaba listo para empezar. Faltaban unos 15, 20 minutos. Y obviamente en esa época no había internet. No había WhatsApp, no había forma de mandar mensajes. Así que cuando estaban en el vestuario, estaban los entrenadores y empezaron a contar cuántos jugadores tenían, se dieron cuenta que le faltaba uno. Le faltaba uno de los jugadores que le había avisado la semana anterior que tenía un viaje de trabajo y que iba a estar recorriendo las provincias del interior de Argentina. Y que pensaba llegar, pero iba a hacer todo lo posible por estar a tiempo. Pero sin embargo, se dieron cuenta que no había llegado. Faltaba un jugador. Y en esa época no era como es ahora, donde son todos jugadores profesionales. Eran los 11 y nada más. Salían de su trabajo, iban a entrenar y jugaban al fútbol. No eran jugadores que se les pagaba por estar ahí, sino que tenían su día laboral y trabajaban o jugaban después de hora. Así que se encontraron con que faltaba un jugador. Y dice que la historia nos cuenta de que los directivos empezaron a mirarse y dijeron, ya sé, vayamos a las gradas. Tal vez encontramos a alguien conocido. Dice que en ese lugar eran gradas de madera, obviamente en esa época, y había casi 16.000 personas, así que dijeron, alguno vamos a encontrar. Así que salieron a buscar los directivos por las gradas y de repente divisaron a un jugador, uno que ya había jugado un par de veces para la selección. Así que fueron corriendo y le explicaron la situación y le dijeron, mirá, queremos que juegues, nos falta uno. Así que este hombre miró a los directivos y les dijo, yo no estoy interesado. ¿Cómo que no estás interesado? No. Ya me llamaron un par de veces y todo el tiempo me ignoraron, así que yo no voy a jugar. Así que no jugó, porque estaba ofendido, porque se sentía que lo habían dejado de lado, se sentía que no le habían dado el lugar que le merecía en ese lugar. Así que ahora seguían necesitando a alguien más. Y empezaron a buscar entre toda la gente y de repente divisaron a uno que lo habían visto jugar en algún equipo. Así que se acercaron y hablaron con él. En esa época iban todos de traje. Camisa, traje, corbata, galera. Así que imagínate un hombre en las gradas vestido de esa manera y se le acercaron y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos a uno. ¿Te animás a jugar? Y así que ese hombre se bajó de las gradas, se cambió y salió a la cancha a jugar. Dicen que a los 10 minutos de estar jugando, recibió un pase, un centro y metió el primer gol en ese partido.
El primer gol para los argentinos porque fue a Brasil. Y ese día él, a pesar de haber ido con un plan distinto, haberse nunca imaginado que iba a jugar para la selección, él hizo historia en ese día. Su nombre se llamaba José Laguna. Lo conocían como el Negro Laguna. Jugaba, para los que conocen de fútbol, un club que se llama Huracán en esa época. Y en ese día hubo dos hombres en esa tribuna. Hubo dos hombres que fueron llamados o marcados por el destino. Llamados para hacer algo que no estaban listos tal vez. A dar un paso que no se imaginaban que lo podían hacer. Fueron invitados a participar y vestir la misma camiseta. Jugar el mismo partido. Ser parte de lo que estaba sucediendo. Pero uno dijo sí. Y el otro decidió decir no. Yo pensaba en esta historia y Dios me hablaba acerca de este relato, de que muchas veces en nuestra vida suceden de esa manera. Dios muchas veces nos llama a hacer cosas en las cuales tal vez no estamos preparados. Dios nos llama y nos saca de las gradas, nos saca de la pasividad, de estar sentados, de estar tranquilos. Y Dios nos llama con un propósito y nos invita a ser parte de lo que Él quiere hacer. Y tenemos las dos posibilidades, poder decirle que no o poder aceptar el desafío. La palabra nos cuenta acerca de una historia de un hombre que tuvo también, por así decirlo, ese llamado. Ese llamado de dejar la barca, dejar de estar sentado y decidir dar un paso de fe. En una noche, ese hombre escuchó una palabra que lo obligó a decidir entre mirar desde lejos o realmente ser parte de la historia. Entre mirar desde las gradas como se hacía un milagro o ser parte de ese milagro. Y la palabra nos habla en el libro de Mateo, capítulo 14. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Yo miraba un poco esta historia y quiero que te imagines un poco cómo empieza esta historia, porque hay un detalle que cambia todo en esta historia. Dice la palabra dice que Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en la barca. Él los mandó. La idea del viaje no fue de ellos. No se metieron porque tenían rebeldía. No se metieron porque estaban distraídos o porque querían ser desobedientes. Se metieron en esa barca, en ese lago, porque Jesús le dijo que fueran. Y aún así la tormenta los agarra en medio de ese viaje. El mar de Galilea, como se llaman, para muchos dicen que es un lugar traicionero porque es un lago que está a 200 metros bajo el nivel del mar. O sea que los vientos van por arriba y cuando llegan a ese valle bajan y se genera una tormenta porque se mezclan las corrientes de aire, los aires calientes con los aires fríos. Y es algo que es muy común en esa zona para los que navegan por ese lado. Así que estos hombres que son, como Pedro, pescadores profesionales, hombres del agua, dice la palabra, que están de madrugada peleando contra el viento, tratando de no hundirse, tratando de que el barco no se hunda. Horas y horas remando para casi no llegar a ningún lado.
para estar quietos en el mismo lugar. Y la palabra es hermosa porque de una forma vemos como estos hombres obedecieron al Señor y pareciera que les fue mal. Hicieron lo que Jesús les dijo y terminaron en medio de una tormenta. Remaron toda la noche y amanecieron cansados en el mismo lugar. Yo me preguntaba a veces, como muchas veces en nuestra vida nos sucede, que obedecemos a Dios y de repente enfrentamos oposición. En que hacemos supuestamente las cosas bien y pareciera que todo nos sale mal. En que damos ese paso que Dios nos pidió y de alguna forma encontramos resistencia. Las puertas no se abren como esperábamos. Las cosas no suceden como lo imaginamos. Y nos terminamos preguntando por qué es tan difícil. ¿Por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios, las cosas no salen tan fáciles? Y yo me ponía a pensar un poco en mi vida, en lo que Dios me ha mostrado, en lo que he vivido sirviendo a Dios. Y creo que muchas veces la tormenta, muchas veces la tomamos como la prueba o el castigo por parte de Dios. Y yo creo que la tormenta muchas veces es lo que nos muestra de una forma, no es una señal de que te equivocaste. Tal vez es la señal de que estás exactamente en el lugar donde Dios te puso. Los discípulos no estaban en esa tormenta por desobediencia. Estaban, al contrario, por obediencia a lo que Dios los había llamado. Y Jesús los está mirando por alguna manera de ese monte donde Él está orando. Y yo me preguntaba un poco, cuando miraba esta historia, decía, porque creo que tal vez la pregunta que uno se puede hacer, ¿cómo sé si la tormenta donde estoy es por desobediencia o por obediencia? ¿Cómo sé si, porque es fácil, yo digo, viste, si estás en una tormenta significa que estás haciendo todas las cosas bien. Bárbaro, amén, gloria, aleluya. Significa que estoy haciendo todo bien. Pero ¿cómo sé si lo está haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Cómo sé si es consecuencia de algo, una desobediencia o consecuencia de la obediencia hacia Dios? Hay una historia, un par de historias, pero una historia que es muy similar a esta. Donde un hombre recibe una palabra de Dios que se llamaba Jonás, y Dios le dice, quiero que vayas a esta ciudad a predicar. Y este hombre dice, yo no voy a ir ahí, yo voy a desobedecer y me voy a ir con otro barco para hacia otro lado totalmente distinto. Y dice que cuando se va en ese barco hay una tormenta. Tal vez similar a la que Pedro estaba pasando. Una tormenta que los empieza a mover de un lado a otro. Así que tenés el barco, yo me acuerdo, me reí un poco porque decía, tenés el barco, las olas, el viento, y me pareció una canción que decía las olas y el viento, ¿no? Y de alguna forma tenemos todo el mismo cuadro. Un hombre en un barco, peleando contra una tormenta, peleando contra las olas. Pero uno está en desobediencia y el otro está en obediencia. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre cómo saber si yo realmente estoy en una tormenta porque estoy siendo obediente o estoy siendo desobediente? Y creo que un poco, mirando esa historia, es ¿en qué dirección está yendo tu barco? ¿Hacia dónde vos te estás moviendo? ¿Hacia dónde estás navegando? Porque creo que la pregunta no pasa es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí? Sino la pregunta sería, ¿hacia dónde yo estoy remando? ¿Hacia dónde mi barco está yendo? Y eso requiere de hacer algo que muchas veces no queremos hacer en las tormentas. Cuando pasamos por tormentas buscamos a quién echarle la culpa. Buscamos saber quién nos tira un salvavidas. Buscamos saber quién nos da la solución.
Pero creo que muchas veces no somos honestos delante de Dios. No nos paramos delante de Dios sin justificación, sin defendernos. Y creo que es el tiempo donde muchas veces para entender qué tipo de tormenta estás pasando, es realmente pararte delante de Dios. Y creo que habría 3 preguntas que te podrías hacer. 3 preguntas que creo que van a marcar la diferencia entre saber si estás en obediencia o desobediencia o qué tormenta estás pasando. Y la primera pregunta es si estoy siendo obediente. Si en lo que estoy yo viviendo en mi vida, estoy siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Estoy acá porque Él me mandó o estoy acá porque a mí se me ocurrió? ¿Estoy en este barco, estoy en esta situación porque Dios me dio una palabra y me llamó a hacer esto o yo me metí solo? ¿Estoy siendo obediente a su palabra o estoy siendo desobediente? He leído la palabra, me he fijado lo que estoy haciendo y está de acuerdo con lo que Dios nos manda. ¿O no? Es como aquellos que roban un banco y después van y se ponen a orar para que el juez lo perdone. Si estás en desobediencia, si estás haciendo las cosas mal, no esperes que Dios te saque de esa tormenta de esa manera. Cuando uno hace las cosas en obediencia a Dios, uno sabe en su corazón si realmente está siendo obediente o no. Si está siguiendo la palabra y está queriendo no apartarse de lo que dice la palabra, del camino que te está poniendo delante tuyo. La segunda pregunta creo que es si estoy siendo sincero. Si realmente en mi corazón le estoy diciendo la verdad a Dios. Le estoy diciendo la verdad a los demás, a mí mismo. O si hay algo que estoy escondiendo. En la historia que vimos de Jonás, para los que se acuerdan lo que recién hablé, Jonás está en ese barco y el barco se está moviendo de un lado para otro y tiene que ser la tripulación el que lo confronta a Jonás para preguntarle por qué está sucediendo esto. ¿Por qué estamos en este momento así? ¿Por qué estamos en medio de esta tormenta? Él no había sido sincero con la tripulación. Muchas veces nosotros no somos sinceros en nuestras relaciones. Tenemos doble agenda. Tapamos las cosas para que suenen más espiritual, cuando realmente en nuestro corazón queremos otra cosa, que no está alineada con ser obedientes a Dios, que no está alineada con lo que Dios nos está mandando a hacer, que no está alineada con los planes de Dios en nuestra vida. Y creo que la tercera pregunta es que realmente si estoy siendo íntegro. Si realmente soy el mismo en la iglesia, en el trabajo, en casa, con mis amigos. Estoy siendo íntegro. ¿Soy la misma persona o cambio de personalidad? ¿O hablo distinto en casa, pero cuando vengo a la iglesia me agarra una cosa rara y empiezo a hablar en palabras raras que nunca usé? Y esa es la diferencia a veces en examinarnos. Y cuando nos examinamos, tal vez encontramos que somos Jonás escondido en una bodega, más que Pedro en la cubierta de un barco. Tal vez nos damos cuenta que estamos en desobediencia frente a Dios y que realmente lo único que estamos haciendo es esquivando el ser obediente, el someternos a Dios, en que aunque no nos guste hacer su voluntad. Entonces tu tormenta tal vez tiene un nombre y la salida de esa tormenta tal vez es el arrepentimiento. En realmente entender que estás siendo desobediente ante los ojos de Dios. Si realmente somos honestos, podemos decir, Señor, yo estoy remando. Yo estoy haciendo esto por vos. Yo estoy haciendo esto porque vos me dijiste. Y si es así, porque Dios te mandó, porque estás haciendo la voluntad de Dios, entonces sentite que esa prueba
tiene un propósito. Esa prueba tiene un plan en tu vida. Esa prueba es un proceso. Y ese proceso muchas veces viene porque a veces pensamos que tal vez la tormenta quiere moldear nuestro carácter. Y yo creo que no moldea tu carácter, porque la palabra nos habla de que de alguna forma cuando uno pasa por un proceso, el proceso lo que va a revelar es lo que realmente hay en tu corazón. Es como cuando uno tiene un examen en la escuela. ¿Se acuerdan cuando estudiaban en la escuela? El maestro decía, saquen una hoja. Y el maestro no quería probar de alguna manera, o no quería que ustedes aprendieran con el examen. El examen venía a probar si realmente habían estudiado o no. La prueba lo que hace, y lo pasó con el pueblo de Israel, cuando Dios mira a Israel y les dice, ustedes han pasado por todo esto, por este camino, por estas cosas, para revelar lo que hay realmente en su corazón. Pasamos por pruebas para que Dios o nuestro corazón se revele lo que realmente hay. Pasamos por pruebas y dificultades porque la tormenta nos muestra de alguna forma de qué estamos hechos. ¿Tenemos nuestra fe puesta en Dios o no? ¿Tenemos nuestra confianza en Él o no? ¿Hemos aprendido a confiar en Dios o no? Pedro descubrió esa noche, creo que cosas de sí mismo que tal vez no conocía. El pasar por esa tormenta descubrió cosas que jamás hubiera descubierto tal vez en tierra firme. O tal vez no hubiera descubierto si no hubiese pasado por esa tormenta. Pedro escribió años después que la prueba de nuestra fe es más preciosa que oro refinado. La prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro refinado por fuego. Él estuvo en ese barco y su fe fue probada. Yo creo que muchas veces en la calma, cuando está todo calmo en tu vida, es el tiempo donde uno tiene que nutrirse, aprender, pasar tiempo con Dios. Leer su palabra, entender lo que Dios tiene para nosotros, lo que tiene para nuestro futuro, lo que quiere hablarnos día a día. Y cuando realmente viene la prueba, cuando Dios de alguna forma nos dice, saquen una hoja, ya tenemos todo aprendido, ya sabemos a quién recurrir, sabemos dónde agarrarnos, sabemos a dónde debemos refugiarnos. Pero muchas veces hacemos al revés. El tiempo de calma es para no leer la palabra, para no acercarnos a Dios, para no orar, para no hacer nada que nos acerque más a Dios. Pero cuando viene la prueba y la dificultad, ahí salimos corriendo y somos los más religiosos. Nos leemos toda la Biblia, pasamos todo el día orando, nos levantamos bien temprano, cuando nunca nos levantábamos temprano, nos levantamos a orar porque estamos en problemas. Yo creo que es el tiempo donde realmente la calma es donde uno se forma. Y las pruebas es donde realmente sale lo que hay en tu corazón. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay o qué sale de tu boca en momentos difíciles? Si no has llenado tu corazón de la palabra de Dios, si no has aprendido a caminar con Él, si no has aprendido de Él, si no has aprendido a poner tu confianza en Dios, ¿cómo lo vas a hacer en el momento de la prueba? ¿Cómo vas a decir, yo sé quién es mi Dios y yo sé que de esta me va a salvar? ¿Cómo sé si estoy caminando en integridad con Él? ¿Qué voy a esperar? ¿Estar en el medio de la tormenta para preguntarle, a ver, Señor, ¿soy íntegro o no? ¿Estoy haciendo las cosas en obediencia o no? ¿Estoy caminando de acuerdo a tu palabra o no? Esas son cosas que uno tiene que hablar con Dios en todos los días. No solamente cuando uno está en problemas, porque cuando uno está en problemas lo único que está buscando es a quién le echo la culpa. Pero cuando uno realmente pasa tiempo con Dios, conoce a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero es mejor conocerlo en los momentos buenos. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando era más joven, había hecho la marina, estaba en la marina. Me contaba
Hablaba a veces con el capellán de la Armada y me decía, recuerdo, dice, cuando fue la guerra de Malvinas, porque dice, cuando hacíamos misa, en esa época yo era católico, cuando hacíamos una misa, estaba lleno de gente, lleno de personas, de personal militar, todo. Ahora, cuando era época de paz, no venía nadie, la iglesia estaba vacía. Y muchas veces nuestra vida espiritual es así, volvemos a Dios cuando hay problemas. Vamos a Dios cuando realmente todo se está desmoronando. Pero no hemos pasado tiempo con Él en los tiempos de paz. No hemos pasado tiempo con Él en los tiempos donde podíamos realmente crecer y conocerlo a Él. Venimos a Él como último recurso. Ya no queda más nada. Vení a hacer algo. Pero no hemos decidido pasar tiempo con Él. La tormenta va a revelar lo que hay en tu corazón. La tormenta va a revelar si tu esperanza está puesta en Él o no. Si Él es solamente tu auxilio o si Él es realmente aquel que guía tus pasos. Y dice la palabra, sigue diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En la época de los romanos, en la época donde está esto escrito, la noche se dividía en vigilias, porque era la guardia de los centuriones. Entonces tenías la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. Era como que se dividía la noche para saber cuánto tiempo tenía que estar un guardia de guardia, por así decirlo. Entonces nos está hablando de la cuarta vigilia, que es la última vigilia, que es de las 3 de la mañana más o menos hasta las 6 de la mañana. Entonces son las 3 de la mañana, cuando después de haber remado, después de haber peleado casi toda la noche, dice la palabra que cuando ya el cuerpo ya no les daba más, cuando ya la esperanza se está yendo, desvaneciendo, en ese momento es cuando llega Jesús. No llega antes, no llega cuando empezó el viaje, no llega cuando empezó a moverse un poquito las olitas, sino llega en el momento donde la tormenta está arreciando más fuerte. Y sobre esa misma agua que los estaba por hundir es donde Jesús aparece. Y me encanta un poco la relación o lo que sucede en esa historia, porque, como les digo a veces, siempre me gusta meterme en la película. Es como si yo estuviese en la barca y estuviese mirando a los discípulos que están ahí. Me imagino esos 12 hombres mirando a esta figura que se empieza a recortar entre medio del agua. Y gritan obviamente de terror porque para ellos en esa época, para muchos, más que nada también los marineros, son muchos de las supersticiones y de esas cosas, así que se imaginaban que tal vez venía un espíritu de un fantasma de alguien que se había ahogado. Así que se asustan porque ven ese fantasma, esa figura que viene caminando, y todos lo vieron, y todos vieron lo mismo, y todos escucharon la misma voz. Todos recibieron la misma invitación, pero 11 miraron y uno solo habló. Los 11 o los 12 que estaban ahí vieron lo mismo, la misma imagen, la misma tormenta, el mismo lugar, pero hubo 11 que respondieron de una manera. Pero hubo uno solo que respondió de una manera distinta. Y yo creo que vuelvo un poco a la historia cuando les empecé a hablar acerca de este partido de fútbol en Argentina. 16.000 personas fueron esa tarde a ese estadio. 16.000 miraron ese partido, 16.000 gritaron, 16.000 gritaron, alentaron, sufrieron por las jugadas. Pero solamente
uno estuvo dispuesto a sacarse su traje. Solamente uno estuvo dispuesto a bajar de las gradas y jugar ese partido. Y yo creo que muchas veces, sin darnos cuenta, la iglesia a veces se puede convertir en una tribuna muy contenta, en una tribuna donde uno se siente cómodo, en una tribuna donde podés venir todos los sábados, cantar las canciones que te gustan, podés decir amén en las partes que te gusten del mensaje, ver a Dios moverse en la vida de los otros, pero tal vez nunca experimentar el milagro en tu vida. Nunca bajarte y nunca jugar. Muchas veces corremos el riesgo de convertirnos en la casa de Dios como espectadores profesionales de cómo Dios se mueve, de ver cómo Dios obra en la vida de los demás, de ser espectador de lo que Dios está haciendo en medio de la congregación, en medio del pueblo hispano, en medio de una nación. Corremos el riesgo de tal vez estar en la tribuna, viendo lo que sucede. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos ha llamado muchas veces a jugar. Dios nos ha invitado a bajar de esas gradas, de la comodidad, y empezar a ser parte de su equipo. Es realmente entender que podemos venir y mirar lo que Dios hace, o podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Y creo que es la diferencia un poco de ser parte o ser espectador. Y Dios nos llama en todo momento a ser parte de su pueblo. Nos llama a ser parte de lo que está sucediendo. Nos llama a ser parte de la obra de Dios, no espectadores de lo que hace. Nos llama a ser testigos. Nos llama a ser discípulos. No nos llama a ser espectadores pasivos que solamente miran. En esta historia que te contaba, hubo dos jugadores. Uno que fueron a buscar y dijo que no quería jugar. Pero no quería jugar porque él decía, yo ya jugué en la selección. No me trataron bien. Estoy ofendido. Estoy lastimado. Y ahora que me necesitan, me vienen a buscar. Ahora que me necesitan, ahora que no tienen a nadie más, recién ahora me vienen a buscar. Y creo que sin darse cuenta, dejó que el resentimiento, tal vez el sentirse pasado por alto, tal vez sentirse que había dado todo y que no había sido valorado. Todo eso que él sintió, y tal vez tenía razón, pero muchas veces sin darse cuenta impidió que él pudiera jugar ese partido. Que pudiera haber anotado tal vez el gol. Que haber cambiado su forma de ver las cosas. Y preguntarse de alguna manera, y me lo preguntaba yo en este tiempo y te la hago la pregunta a vos, ¿cuántas veces por este tipo de cosas nos perdemos jugar para el equipo de Dios? ¿Cuántas veces por las cosas que suceden no dejamos que Dios obre? Y Dios nos llama y nos da la oportunidad y nosotros no, este no es el tiempo. Ya lo intenté, ya lo hice, ya me llamaron, ya me bajé de las gradas y no sirvió, me fue mal. Y no dejamos que Dios siga obrando en nuestra vida, siga sanándonos, siga obrando en nosotros. Yo creo que muchas veces en la vida la ofensa termina robándonos nuestro futuro. La ofensa nos roba tal vez parte de la historia que Dios quiere escribir en nosotros o a través de nosotros.
A veces nos ofendemos y dejamos que esa ofensa detenga el plan de Dios en nuestra vida. Es más importante tal vez nuestro orgullo. Es tal vez más importante nuestro nombre que realmente lo que Dios puede hacer. La ofensa de alguna manera te deja en las gradas. Porque cuando Dios te llama, vos solamente te descalificás. No dejás que Dios obre en tu vida. No dejás que Dios haga la obra en vos. Y es así cuando pasa esto en la barca. Tenés 12 hombres. 11 reaccionan de una manera, pero hay uno que reacciona en forma distinta. Y dice la palabra, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Yo miraba un poco la historia y es una historia que siempre me fascina. Porque miro un poco la historia y a veces nos imaginamos a Pedro que era un tiro al aire, un arriesgado, ¿no? Porque decirle, yo quiero saltar de la barca, yo quiero salir del barco, yo quiero caminar sobre el agua. Pero hay algo que me llama la atención, que Pedro no se tira. Pedro no es que lo vea a Jesús y dice, listo, bajé. Sino que le dice a Dios, le dice a Jesús, si eres tú, llámame a caminar. Si sos vos, dame la orden de que yo te siga. Si sos vos, dame la orden de que yo salga de la barca. Y es así que Pedro no salió por voluntad propia, sino que salió a la orden de Jesús. A Jesús le dijo, salí de la barca, vení a donde estoy. Pedro no está confiando en su capacidad, está sabiendo que si Dios habla, en esa palabra va a haber poder, en esa palabra va a haber respaldo, en esa palabra Él va a estar cubierto. Y es por eso que Pedro pregunta esa palabra. Porque muchas veces jugar de titular para lo que Dios te está llamando no es por impulso. No es porque hoy me sentí bien, no es porque a mí me pareció hoy, porque el día que vos lo hagas por impulso, al otro día el impulso se te va a acabar. Es salir por obediencia, es servir a Dios con un propósito y saber que si Dios te llama y vos respondés, sabés que hay obediencia en ese llamado. Sabés que estás respondiendo a un llamado de Dios y estás siendo obediente a lo que Dios te está llamando a hacer. No es algo impulsivo, no es algo que es del momento, no es porque lo sentí, no es porque es un sentimiento, no es porque hoy vine contento porque me fue bien la semana. Es que incluso si la semana fue mala, yo vengo a obedecer. Si nada salió como yo quería, no importa, yo sigo obedeciendo. Con mi mejor cara, con mi mejor actitud, en medio del dolor o la dificultad. Entendí que estoy siendo obediente a lo que Dios me llamó a hacer. Y Jesús lo dice, vení. No le explica nada más. No le da el manual, bueno, acá tenés que caminar de esta manera. Poné la pata de esta manera, salí de este lado, salí de costado. Le dijo solamente vení. Sin instrucciones. Sin explicarle cómo iba a funcionar, solamente una palabra alcanzaba para que él saliera de esa barca. Y yo sé que muchas veces, y lo he hablado en varias oportunidades, muchas veces en las cosas de Dios, queremos que Dios nos explique todo el plan antes de salir de la barca. Queremos que Dios nos hable y nos muestre todo lo que tiene preparado y cómo van a suceder las cosas. Y Dios solamente te llama a caminar. Te llama a salir de esa barca. Dios muchas veces
pone cosas en nuestro corazón. Te dice, andá y orá por tal persona, pero no te dice qué le vas a decir. No te dice qué oración tenés que hacer, te dice solamente orá. Solamente pasa tiempo con esa persona. Pero ¿de qué le voy a hablar? No importa. Yo te voy a decir lo que vas a decir. Yo voy a estar en vos, voy a hablar con vos, voy a hablar a tu corazón. Mi espíritu va a estar contigo. Pero muchas veces queremos todo el plan. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a preguntar? Y creo que muchas veces en nuestra vida tenemos tanto miedo de que alguien nos hable de Dios porque no sabemos qué pregunta nos va a hacer. Y si hablo de Dios y le digo, mirá, yo soy cristiano y creo en esto y esto y lo otro, y si me hace una pregunta que no sé, y si me pregunta algo que yo no sé contestar, entonces por ese miedo mejor no me bajo de la grada, me quedo en la grada tranquilo y miro desde arriba. Y que Dios envíe a otro. Pero muchas veces Dios nos llama a jugar de titular. Y nos manda a ciertos lugares porque hay áreas de influencia donde nadie más puede llegar. A tus amigos, a tu familia, a las personas que trabajan con vos. Yo no puedo ir a tu trabajo a contarle a alguien de Cristo. Dios te puso en ese lugar con un plan y propósito. Tal vez para que hables de Él, para que seas testimonio. Y te decís, bueno, pero si me haces una pregunta que yo no sé, y Dios te dice, predica. Y pero si me preguntan algo y si me dicen, predica. Es dar ese paso de fe, salir de esa barca. Aunque no tengas toda la seguridad, aunque no sepas todo el plan. Es realmente tomar ese paso de fe, de que Dios te dice, vení y hacelo. Así que dice, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Yo miraba un poco esta historia y obviamente, como les digo, me imagino la historia de Pedro saliendo de la barca. No había una plataforma donde él se podía parar. No era que se paraba una plataforma y bueno, a ver cómo hago, si pongo el pie, si me hundo o no me hundo. Es salir y andar. Y Pedro, me encanta un poco la historia. ¿Sabes por qué? Porque Pedro es el que sale, es uno. Pero hay 11 que lo están mirando. Cuando Dios nos llama, queremos que sea en privado. Que nadie nos vea. ¿Cómo voy a quedar en ridículo? ¿Cómo alguien me va a decir, podés orar por esto y cómo si no sé orar? Voy a quedar en ridículo frente a los demás. Pero cuando Dios te llama a hacer algo, muchas veces te va a llamar en público. Y dar ese paso de fe también va a incluir el sentirte avergonzado. El sentirte que no sabes lo que estás haciendo. El sentirte que no sos o no estás preparado. El sentirte que tal vez lo que están ahí, porque uno piensa que están los 11 ahí, uno piensa que va a ser la charla de cuando se junten en el próximo asado. ¿Viste? Este Pedro salió y se mojó, y se van a reír todos los amigos. Y a veces pensamos que servir a Dios va a ser así, donde vamos a tal vez encontrarnos en ese paso que tenemos que dar, es algo que tal vez nuestros amigos se van a acordar toda la vida. Algo que tal vez nos va a hacer sentir mal. Y el primer paso fuera del barco no cuesta solamente la fe, cuesta tu reputación. En que dijiste que eras cristiano y no sabías responder la pregunta. En que te pidieron si podés orar por algo y no sabías cómo orar. O no te salía ninguna palabra. O que te pidieron si le podías compartir un versículo porque se sentían un poco bajos y necesitaban algo de... Y vos decís, ¿sabes qué? No conozco ningún versículo. O no me acuerdo ninguno. Y pensamos que tal vez por eso no podemos ser llamados por Dios. A veces es más fácil quedarnos dentro del barco y que nadie nos juzgue, que nadie nos exponga. Es más fácil tal vez aplaudir desde la tribuna donde nadie te va a ver fallar. O donde vos ves como los otros fallan, pero vos no. Pero creo que es el tiempo donde Dios nos llama realmente a salir de esa barca. Cuando bajamos o miramos esto, cómo se ve pasar la pierna
o el pie del otro lado del bote en nuestra vida. Se ve como hablarle a alguien acerca de Jesús cuando nunca lo hiciste. Se ve acerca de pedir perdón primero o pedir perdón cuando pensás que el otro tiene que venir primero. Se ve como decirle a tu familia, a tus amigos, que has decidido poner a Cristo en primer lugar. Y tal vez se van a reír de vos y tal vez te van a mirar y van a decir, ¿qué es eso de Cristo? ¿Qué entraste en una secta seguramente? Es tal vez exponernos a esas cosas. Es dar ese paso de fe, salir de la barca y decir, Señor, vos me llamaste. ¿Y cuál es el llamado que tenemos todos? Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ya te invitó a salir de la barca. Ya te dijo, hey, vení. Hablale al mundo acerca de mí. Hablale acerca de mi amor, de mi misericordia, de mi gracia. Hablale al mundo acerca de quién soy. Hablale al mundo de quién soy en tu vida. ¿Y por qué me vas a poner en primer lugar? Es realmente dar ese paso de fe y sacarlo de la barca, significa eso. La palabra ya nos habló. Ya lo dejó escrito Jesús. Que seamos sus testigos en toda la tierra. Que vayamos y prediquemos la palabra. Y Pedro desciende de la barca y camina sobre el agua. Camina sobre esa agua, la misma agua que lo amenazaba hace un ratito, ahora es el agua que está haciendo el milagro. El agua donde se está facilitando o haciendo este milagro. Y yo creo que en este tiempo muchas veces, cuando miramos la historia, dice que Pedro salió de la barca y mirando los vientos, tuvo miedo. Y dice que se empezó a hundir. Y mientras se hundía, dice que le dijo, Maestro, o Jesús, sálvame. Y Jesús extiende su mano y lo levanta. Y hay una frase que me encanta porque le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me quedé pensando con esa frase, hombre de poca fe. Y yo me pregunté por qué Jesús no le dijo a los otros 11 que estaban en la barca, hombres de poca fe, ¿por qué no salieron? Sino que fue solamente a Pedro, hombre de poca fe. Yo creo que no tendría tal vez, si estuviese en la misma barca, la fe para poner mi pie en el agua. Yo no sé si realmente le diría al Señor, Señor, si sos vos, mandame que yo camine sobre el agua. Pero sin embargo a Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que muchas veces no habla acerca de que perdió la fe o de poca fe, sino creo que son esos momentos exactos donde el problema, cuando uno aparta la mirada de Jesús y empieza a ver los problemas, pareciera que los problemas son más grandes de lo que Jesús es. Cuando apartamos nuestra mirada de su palabra, de lo que Él está hablando, de lo que Él está haciendo, empezamos tal vez a creer que los vientos son más poderosos que Dios, que las situaciones que estamos viviendo son imposibles para Dios. Y no es que nuestra fe disminuye, sino que frente a los otros problemas, cuando miramos los problemas, parecieran que son más grandes que nuestro Maestro. Y yo creo que la palabra que Jesús le está diciendo es, empezaste con toda la fe, empezaste con todas las ganas, pero en el momento que apartaste tu mirada, en el momento en que vos empezaste a mirar los vientos, en el momento en que empezaste a dudar sobre mi llamado, es cuando ahí te empezaste a hundir. Y creo que en este tiempo
Es bueno entender que nuestra mirada no tiene que estar apartada de Dios. Que lo que hagamos, dando ese paso de fe, orando sin saber orar, hablando sin saber tal vez de toda la Biblia, metiéndonos y decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Es dar ese paso de fe y no mirar los vientos que vienen a tu alrededor. No mirar a aquel que te va a decir, ¿y qué preguntas te van a hacer? Y si te dicen esto, y si te preguntan lo otro, y si se ríen de vos. Es cuando uno empieza a mirar esos vientos en que empieza a dudar de su fe. Empieza a dudar de lo que ha creído. Empieza a dudar de quién ha puesto la esperanza. Y creo que es el tiempo donde realmente nosotros tenemos que mirarlo al Señor y no quitar la mirada de Él. Eso no significa que vas a fallar. Eso no significa que vas a pasar por problemas. Eso no significa que vas a tener que decir, no sé. Eso no significa, todavía no aprendí eso. Eso no significa que no vas a poder decir, mirá, lloré y no se sanó. Significa que a pesar de lo que puede venir, vos diste ese paso de fe. Vos creíste en su palabra. Vos no sos el que va a sanar, es el Señor el que va a sanar. Vos no sos el que va a traer esperanza, es la palabra la que trae esperanza, es el Espíritu Santo obrando en vos el que trae la esperanza. Vos solamente tenés que obedecer. Vos solamente tenés que declarar su palabra, predicarla, ser testigo a las naciones de quién es Cristo. Ser realmente el que lleva el mensaje de salvación. Yo miraba en esta semana mientras el equipo de música pasa. Y sin mirar un poco lo que está sucediendo, como saber que cuando uno juega para el equipo de Dios, cuando uno es titular, cuando uno deja y sale de esa barca, cuando uno deja de estar pasivo en una banca y se dice, yo quiero estar, yo quiero servir. Significa que cuando jugamos de titular, tal vez va a incluir que te hundas. Tal vez va a incluir que tengas que gritarle al Señor, sálvame. Incluye ser levantado del agua. Incluye descubrir que la mano del Señor va a llegar en el momento justo, ni un momento antes, ni un momento después. Significa que vas a experimentar las cosas buenas y las cosas malas. Porque servir a Dios no significa que todo va a ser color de rosa. Servir a Dios significa que vas a dejar tal vez tu comodidad, dejar esa grada, dejar tal vez estar bajo techo, por si hay mucho sol en ese partido, o por si llueve. Dejar esa grada significa bajar al campo y decirle al Señor, acá estoy, para lo que sea que me necesites. No importa la posición, no importa lo que me llames, no importa lo que demandes de mí, sino que realmente saber que estás haciendo una diferencia. Haciendo la voluntad del Padre. Yo creo que muchas veces nuestros pasos de fe predican más que tal vez 1000 palabras. En ser obedientes a Él, aunque el mundo nos dice que somos locos. Ser obedientes a Él, aunque el mundo no entiende cómo lo podemos hacer. La obediencia a Dios muestra a tus amigos, a tu familia, lo que realmente significa vivir para Él. Que no es por conveniencia, que no es por lo que uno puede ganar, sino lo que uno está dispuesto a perder. El venir de Jesús, respondido a tiempo, puede ser tal vez lo que tu familia necesita, lo que tu vida necesita.
Yo miraba un poco esta historia y entendía que todos estamos llamados a ser obreros en la obra del Señor. Todos estamos llamados, porque la Biblia no pone excepciones, dice que vayamos todos a predicar la palabra. Que seamos testigos. No dice, bueno, que Ezequiel sea testigo, que Carlito sea testigo, que este sea testigo. Dice, id y predicad el Evangelio, sed mis testigos. El llamado es para todos. El llamado a bajarte de esa tribuna y empezar a jugar para Cristo. De jugar, como puse ahí, el partido de tu vida. Porque lo que podés ganar es la vida eterna. Es el partido que define tu relación con Cristo. En que define lo que va a venir de tus generaciones y generaciones que van a venir después de vos. Es realmente, como dice en la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. No dice yo solo, yo y mi casa. Y las generaciones que han de venir van a recoger lo que vos estás haciendo hoy. La decisión que puedas tomar hoy de decir, hoy dejo la grada, hoy dejo de estar cómodo, hoy dejo de solamente opinar. Y hoy bajo al campo a ponerme al servicio del Señor. Yo creo que en este tiempo es cuando uno tiene que entender que Dios quiere obrar en nosotros. Quiere hacer algo nuevo en nosotros. Y lo único que lo impide es nuestro corazón. Al igual que ese jugador que fueron y le dijeron, vení a jugar, ponete la camiseta, y dijo, no. No es el tiempo, no es la hora. Yo estoy enojado, no me llamaron cuando me tenían que llamar, no me valoraron. Yo creo que es el tiempo y saber que la invitación está hecha. Él te invita a que bajes, a que vivas su palabra, que no solamente la leas. Que dejes de ser espectador y que te vuelvas parte del milagro y la obra que Dios está haciendo en este tiempo. Que puedas ser testigo de lo que Dios está haciendo. De poder, aunque no sepas cómo, aunque tengas ese temor de dar ese paso de fe y hablar acerca de Cristo a alguien que no lo conoce. De realmente poner tu esperanza en Él. De realmente dejar tu futuro en sus manos. De tal vez, sin saber cómo, decirle, yo no sé cómo, Señor. Pero lo que sé es que quiero servirte. Es que hoy quiero ser usado por vos. Es que en lo que sea que quieras que haga, yo sé que tú vas a obrar en mí. Tener un corazón dispuesto. Dios no busca en la Biblia, y lo vas a mirar, Dios no pone, estos son los requisitos. Saber inglés, tener tantos años de experiencia, tener tal carrera, tener esto, tener lo otro. Dice que Dios solamente busca corazones que sean dispuestos, que estén libres y listos para ser usados por Él. Corazones sinceros, ese es el único requisito. Un corazón que se deje usar. El resto lo hace Él. El resto de la obra, el resto del cambio, el resto de la capacitación lo hace Él. Solamente te invita a que estés dispuesto a sacarte el traje de esa grada, dejar de ser espectador y bajar al campo y empezar a jugar el partido de tu vida. Te animo en este tiempo a que realmente busques a Dios de todo corazón. Busques su presencia. Y que realmente, como te decía hace un rato, mirá hacia dónde tu barco está yendo. Hacete esas preguntas. Si realmente soy obediente. Si realmente estoy haciendo su voluntad. Si realmente soy sincero con Él.
y si estoy caminando en integridad. Deja que Él guíe tus pasos. Y si tenés que dar vuelta el timón y volver para el lado donde Dios te quiere mandar, no tengas miedo de hacerlo. Dar ese paso de fe significa caminar a la orden del Señor. El Señor no va a caminar a tu orden. Vos tenés que aprender a caminar a la orden de Él. Te invito en este tiempo a que medites, a que busques, a que realmente entregues todo a Él y dejes que Él obre en tu vida en este tiempo. Que Él cambie tu corazón. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.